Perfecto, muchísimas gracias. No sé si ustedes están visualizando. Sí, ahora empecemos a verlo. Sí, perfecto. Bien. Bueno, en un segundo. En primer lugar, les quiero agradecer a todos, a los miembros del colegio que nos han dado esta oportunidad para disertar sobre la registración de los contratos, un tema que ha surgido porque los colegas empezaban a consultarnos entre nosotros y nos pareció importante. El enfoque que le vamos a dar es hacer primero una breve reseña de la parte técnica de todo esto y el enfoque práctico para ustedes, los corredores inmobiliarios, que pueden llegar a encontrarse en el desarrollo de la profesión. Quiero agradecer también, lo tenemos a Gustavo, a Héctor y a Jorge para lo que queda. Al final, la idea es que puedan hacer y evaluar todas las dudas que consideren, así que vamos a disertar y al final lo esperamos con todas sus inquietudes. No sé si hay algo más que quieran que aclare o comienzo directamente Gustavo, Jorge. Adelante nomás, Felipe. Perfecto. Bueno, lo importante de esto surge por una cuestión que era la ley 27.551. Nos metemos de lleno en algo que nosotros lo conocemos, no por el número, pero sí por el nombre, la ley de alquileres. Ustedes recordarán que a partir del 1 de julio del 2020 entró en vigencia y además de una serie de cambios como del plazo y reglamentar el tipo de garantías que podíamos pedir a los inquilinos y demás, un artículo que tal vez lo han leído, pero pasó por alto, que es el artículo número 16. Me tomé el atrevimiento de transcribirlo por la importancia debido a que este artículo es el que nos lleva a lo que hoy nos atañe esta disertación, que es el régimen de registración de los contratos. El artículo 16 de la ley establecía que los contratos de locación debían ser declarados por el locador ante el fisco, dentro de un plazo, en la forma que los alcances del organismo lo disponía, y allí el fisco tenía la tarea de disponer el régimen de facilidades para la registración de los contratos. Bueno, en esa tarea que surgió por la ley de alquileres, cae esta reglamentación nueva que se crea, ¿para qué? Para registrar estos contratos. ¿Qué es lo que sucede? Posteriormente, estamos hablando de que en casos como esto se trata de, esto no genera una cuestión, un impuesto lisa y llanamente como estamos acostumbrados, esto genera un deber formal de presentar una declaración jurada que es ese contrato. Ese incumplimiento lo lleva a un incumplimiento de un deber formal y que va a ser pasible de la ley 11.683, que es la ley de procedimiento tributario para quien no cumplimente. Pero no perdamos de vista este párrafo, primer párrafo del artículo 16, que aclara que debe ser declarado por el locador. El segundo párrafo nos decía, cuando se inician acciones judiciales a causa de la ejecución de un contrato de locación, previo a correr el traslado de la demanda, el juez debe informar al fisco sobre la existencia del contrato. Esto es algo que antes de que entre en vigencia todo esto, uno podía realizar una acción de desalojo judicialmente y el juez, en su caso, no notificaba a la AFI o no comunicaba de la existencia de ese contrato. Acá, al comunicarlo, el trasfondo de esto es que el fisco conozca la situación de ese contrato si está o no está inscrito. Por último, nos dice, sin perjuicio de la obligación del locador, cualquiera de las partes puede informar la existencia del contrato al fisco. Entonces, acá ya, si bien es la obligación del locador, es quien, si no cumple, será pasible de la ley 11.683, cualquiera de las partes puede informar, ¿sí? Ya vamos a ver, a medida que avancemos, quiénes son las partes del contrato y quiénes son los que pueden realizar. En definitiva, este artículo 16 es el que se traduce a la base de todo lo que vamos a desarrollar a continuación. Por eso lo he empezado desde la ley de alquileres, que es la que conocemos, dijimos, desde el 1 de julio de 2020. La resolución general que va a referir a esto es la 4933 del año 2021, y el tema que atañe es para los alquileres de información. ¿Cuál creen que es el fin de este régimen? ¿Para qué creen que lo han reglamentado?
Esto no es algo casual. El fin de esto es conseguir información para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de todos esos sujetos que intervienen en estas operaciones. Es muy, muy importante. No es una mera declaración jurada, ni por definirlo, ni tener que declarar un contrato. La importancia es la información que contiene y la base de datos que de todo ese universo de clientes que tenían propiedades alquiladas y que no emitieron una factura válida. ¿Quiénes son los sujetos que informarían al fisco? Y digo informarían por lo siguiente. Tenemos por un lado que determinar los locadores, que son quienes. Lo que la ley decía que deberían informar. Tenemos los intermediarios, que son quienes pueden informar. Y los locatarios o arrendatarios, que son también quienes pueden. Acá una aclaración. Nosotros cuando hablamos de intermediarios estamos acostumbrados al corredor público, a nuestra profesión que ejercemos, que todo sigue legalmente como nosotros estamos acostumbrados. Cualquier persona que realice un corretaje inmobiliario debe haber tenido un título habilitante y debe estar matriculado en el Colegio Público de Córdoba si lo ejerce en la ciudad de Córdoba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No se refiere a la parte del corretaje, se refiere a intermediarios y extiende a escribanos, pero también extiende a cualquier persona. Luego vamos a ver, cuando les explique la parte práctica, cómo puede empezar una persona X a declarar un contrato por un tercero. Entonces, los sujetos que informarían al fisco pueden ser, en general, locador arrendatario, los intermediarios, que pueden ser X personas, locatarios o arrendatarios. Pero lo más importante y lo que les quiero transmitir es que el locador debe, los demás pueden. Entonces, eso nos abre mucho el camino de qué hacer a futuro. ¿Cuándo entra en vigencia? Bueno, esto ya entró en vigencia, está desde el 1 de marzo. El régimen en cuestión, digamos, empezó el 1 de marzo. ¿Cuáles contratos se deben declarar? Todos aquellos que se celebran a partir de este mes, ¿sí? A partir del 1 de marzo, sin dudas, tienen que estar declarados. Declararlos es lo que vamos a ver en la parte práctica. Más allá de quién lo haga, eso significa declarar el régimen de información. Todos aquellos celebrados a partir del 1 de julio de 2020 que se encuentren vigentes, ¿sí? La norma establece que hay que declarar todos esos contratos, en definitiva, desde que se aplicó la ley nueva de alquileres que nosotros conocemos, en adelante, todos los que estén vigentes a la fecha de hoy, del 1 de marzo, hay que... ¿Cuándo debe informarse una operación? Bueno, acá lo más importante y concepto básico para que lo tengan presente son 15 días corridos, ¿sí? Tanto para cuando se suscriba el contrato de locación o para cuando se modifique uno ya existente. Y les recalco la parte de 15 días corridos porque así lo establece la norma. Pero también tenemos una excepción para todo este periodo de transición, llamémosle de esa forma, que es ponernos ahora a cumplir con este régimen de información para todos los contratos que se han creado del 1 de julio de 2020 a la fecha y que se encuentren vigentes, que la fecha excepcional se extiende hasta el 15 de abril. Bueno, esto es lo más relevante en cuanto a los puntos clave del contrato, pero hay algo que me llamó muchísimo la atención y es este pequeño y gran contenido que tiene la ley, y es que los locatarios podrán declarar hasta el plazo máximo de 6 meses posterior a la fecha de finalización del contrato en cuestión. Perdón, dije la ley, pero esto está en la reglamentación que generó la AFIP, número 4933. Para que quede claro, uno termina el contrato de locación, pero el inquilino tenemos los intermediarios, los locadores que deben y los intermediarios que pueden 15 días. Pero a los locatarios le dan un plazo de 6 meses posterior a la fecha de finalización del contrato en cuestión para poder informar ese contrato. Por otra parte, ¿qué contratos están alcanzados? Bueno,
lo que nosotros ya hemos estado viendo son las locaciones de bienes inmuebles, inmuebles rurales. Después tenemos lo que sean por temporales, perdón, sea urbano o rural, con fines turísticos, de descanso, similares. Locaciones de espacios, superficies fijas o móviles, exclusivos o no, delimitados dentro de los bienes muebles, como están supermercados, hipermercados, shopping, centros. Específicamente, todo este tipo de locación está incluida dentro de los contratos que se deben informar, con la particularidad siguiente que se deben informar no solo a las locaciones, sino también a aquellas sublocaciones, ¿sí? Y un detalle así que la norma lo establece es que no se deben declarar los contratos cuando se está alquilando una góndola. Es la única especificación que lo deja fuera del alcance, pero en principio todos estos contratos, locaciones y sublocaciones, sea cual sea el caso, se deben declarar en el régimen de información. Continuando, tenemos cómo se informarán los contratos. Bueno, esa información es cumplir con un deber formal que dijimos hace un tiempo en la presentación. Va a tener que tener un formato digital. Ustedes van a tener el contrato que estamos acostumbrados a hacerlo cada uno en su inmobiliaria. Lo tendrá certificado por escribano, con el timbrado, lo guarda en PDF o JPG, ya vamos a ver está el formato, y lo tiene que adjuntar al momento de hacer la carga, que lo vamos a mostrar cuando hagamos la parte práctica. Se debe ingresar con clave fiscal al servicio de locaciones de inmuebles, se llama RELI, contribuyente. RELI es la sigla, es decir, registración de locaciones de inmuebles. Luego tenemos los sujetos obligados deberán proporcionar datos vinculados a su rol de locador, identificación del inmueble y resto de los intervinientes. Léase como resto de los intervinientes, el locatario, los intermediarios, y eventualmente en la identificación del inmueble ya lo voy a explicar un poquito más en detalle y el rol del locador cuando hagamos la parte práctica. Debe adjuntar un archivo, como les dije, PDF o JPG. Casos especiales. Cuando los contratos celebrados intervienen intermediarios, estos podrán registrarlos en representación de los locadores o arrendatarios. Marco podrán nuevamente porque no estamos obligados. Luego, en caso de que un condominio, cuando la registración de los contratos por parte de cualquiera de ellos, ¿sí? Siempre y cuando lo haga de manera completa, suplanta la obligación de los demás. Pero tiene que haber informado en la totalidad a los integrantes de ese condominio. Veamos, por consiguiente, las comunicaciones judiciales. Ustedes recuerden que todo esto surgió por el artículo 16 de la ley de alquileres que les dije. Esto nos genera toda esta consecuencia que es la reglamentación que surgió después. Y ahí nos decía que el juez estaba obligado a comunicar al fisco antes de correr vista a la demanda. Entonces, cuando se inician acciones judiciales a causa de la ejecución de un contrato de locación, previo a correr traslado a la demanda, el juez debe informar a la AFIP sobre la existencia del contrato. Esto todavía no está en vigencia el sistema, ¿sí? Pero sí está en existencia la obligatoriedad. Convengamos que el 31 de marzo, en principio, se cae el decreto presidencial respecto a los alquileres y se puede comenzar con una medida más determinada, los desalojos, los juicios y demás, pero le da plazo. El 15 de abril estaría en principio vigente el sistema de comunicaciones judiciales. Otra eran los incumplimientos. Que les quede algo, ¿no? En claro, que lo vengo marcando porque es lo que me interesa que nos llevemos de idea. Uno incumple cuando debe hacer algo. ¿Y quién es el que está obligado a hacer la registración del contrato? El locador. Entonces, la normativa establece sanciones para quienes incumplen y no presenten la información requerida dentro del régimen de registración. Estas sanciones están establecidas en la ley 11.683, como les decía, la ley de procedimientos de Córdoba. Perdón, la ley de procedimiento tributario. Pero el que estaría incumpliendo va a ser el locador, quien era el obligado a presentar el contrato en el régimen de registración. Continuando, tenemos algunas
dudas frecuentes que se han surgido en lo que he estado leyendo en cuestiones que refieren específicamente a la tarea nuestra como martillero y corredor público. Porque hay muchísimas dudas que llegan y por ahí la vamos a abordar, lo vamos a explicar, lo vamos a dar un cierre al final, pero no me parecían ponerla en esta diapositiva. ¿Es obligatorio registrar los contratos firmados antes del 1 de julio cuando se sancionó la nueva ley? Recuerden que cuando comenzamos a hablar en la resolución general vimos que había que declarar los contratos a una línea de tiempo desde el 1 de julio de 2020 hasta la fecha y que se encuentren vigentes. La pregunta es, ¿los anteriores del 1 de julio los deben informar? Tengan en cuenta que no deben registrar. Los anteriores al 1 de julio de 2020 no deben registrarse, pero tampoco está prohibido, así que por tal motivo, quien quiera hacerla, puede hacerla. Bueno, una cuestión personal, digamos, si no me lo exigen, no lo hago en principio con todo lo que se refiere al fisco. Ya le voy a explicar al final, en la conclusión, de la importancia de toda esta información que se está brindando. Por otro lado, nos decía, desalojo, ¿qué sucede si no tengo inscrito el contrato de alquiler? Y bueno, a ver, dijimos que el juez debe informar al fisco. Entonces, si no lo tengo informado, es decir, si el cliente de ustedes tiene un inmueble, tiene que hacer un juicio de desalojo, no lo tiene declarado, es decir, no factura ese alquiler, el juez, antes de correr vista de la demanda y demás, notificará al fisco. El fisco, bajo su tarea, revisará o no al contribuyente, intimará o no para que inscriba ese inmueble. Pero las probabilidades de que un inmueble que no está registrado, que no emite factura, haga un juicio, las probabilidades de que la AFIP luego intime la registración del contrato aumentan al tener la notificación del juez según el artículo 16 de la ley 27.550. ¿Cómo se enterará a alguien que fue registrado en cualquier contrato que intervino? Y esto, chicos, es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, como inmobiliarios, muchas veces figuramos en los contratos o tal vez para el momento de la renovación que deben contratarnos a nosotros, o además, aunque no figuremos en ningún lado, el inquilino tiene, porque recuerden, ya vamos a ver la parte práctica, pero cuando hay una registración por parte de los terceros, sea el locador, otro intermediario o los locatarios, ellos pueden informar qué inmobiliario intervino, poner los datos de cualquiera de ustedes. Entonces el fisco ya sabe que por esa operación nosotros hemos trabajado como corredores públicos. Por eso la importancia de la información que se pone en esto, ¿a dónde va esa base de datos? Bueno, son cruces sistémicos, no olvidemos eso. Entonces, la forma de enterarte que por algún motivo cualquiera de ustedes está siendo parte en un contrato, ya sea porque es locador, porque es locatario, porque intervino como inmobiliaria, va a haber en el mismo sistema REVI un sector de consultas, que allí al ingresar ustedes después tienen que dar por aceptado o no esa vinculación, por así decirlo, que se les hizo. Traté de buscarlo en hechos reales y no tuve un caso para mostrarlo de cómo es, pero están los instructivos y ya les voy a explicar en qué parte lo pueden ver para que les quede claro. Pero la importancia de que nosotros como corredores públicos quedemos intervenidos en ese contrato de locación, también es información nuestra para el fisco. Bueno, técnicamente estos son los aspectos claves de la resolución, una resolución que, digamos, como dijimos, viene para tratar de obtener la mayor información posible para captar a todo ese universo de propietarios que tienen diversa cantidad de inmuebles y que no están registrados.
Entonces, en ese afán, facilitan todo lo que esté a su alcance para que cualquiera declare el contrato. Ahora vamos a ver en la parte práctica cómo suceden las cosas. Principalmente lo que deben hacer es acceder a la página de AFIP, afip.gov.ar, gov con B larga, está ahí en la pantalla, cómo se ingresó. Luego ponen ingresar y para eso se le tiene que contar con su quit y clave fiscal. Depende de la situación y el rol que estés por ocupar en el nivel 2 o nivel 3, pero en general todo el mundo tiene un nivel 3 de clave de acceso. El análisis que voy a hacer hoy es justamente para ustedes. ¿Cómo deberían actuar ustedes como inmobiliarios? Mejor dicho, ¿cómo podrían actuar ustedes como inmobiliarios? Porque no deben, ¿sí? Entonces, ponen ingresar, ponen su quit y clave fiscal personal, y acá le van a aparecer una cantidad de aplicativos que se llaman, que lo tiene en la página de AFI, y buscan el que corresponda a Reli contribuyente. Que si no está, le piden a su contador, se los descarga o es fácil de hacerlo, eso no es problema. Porque como es nuevo, se debe cargar brevemente. Pero eso es fuera de... Lo van a tener ustedes con su asesor contable, eso no hay problema. Ahora bien, cuando ingresamos al Reli, ¿qué tenemos? Recuerden que acá tenemos declaración de contrato. Bueno, por lo que estuve investigando, al lado les va a aparecer otra cosita parecida a lo que está ahí, declaración de impuestos, que va a decir consultas. Y ahí es donde ustedes, si les aparecen las consultas, entren a ver quién los declaró en algo. ¿Sí? Ustedes pueden hacer un contrato en calidad de locador, de propietario, en calidad de intermediario, en calidad de locatario, así que estén atentos a esa sección. Entonces, vamos a lo que nos atañe, la declaración del contrato. Es muy fácil hacerlo, es muy intuitivo, lo van a poder sacar fácilmente, pero recuerden que no es obligatorio para nosotros. Hacemos clic en cualquier espacio, se les pone una manito, hacen clic e ingresan. Y fíjense, declaración de contratos. He armado un paso a paso, para que se den una idea de lo que estamos haciendo, he armado un paso a paso de un contrato inventado con mis datos y demás, para poder llegar a mostrarles cómo es la interfaz para ustedes. Entonces, declaración de contrato, y lo primero que tenemos que hacer es reconocer qué tipo de contrato estamos por declarar. Un inmueble urbano, rural, de fines turísticos, de manera temporal. ¿Cuál es la situación? Bueno, vamos a suponer que estamos en este caso ante un alquiler de bienes y inmuebles urbanos. Cuando ustedes hacen clic ahí, automáticamente se desglosa, se abre otra opción abajo, que es la siguiente, y dice, ¿es una sublocación? Es decir, ¿el inquilino subalquila el inmueble a un tercero? Recuerden que cuando yo les dije qué tipos de contratos se podrían declarar, les nombré todo y les dije, así como la locación, también se debe declarar la sublocación. Acá es donde entra ese detalle. Supongamos que estamos declarando nosotros como un contrato en el que es de inmueble urbano y que el locador, en este caso, no se trata de una sublocación y que el locador además es un ciudadano residente del país. Sublocación, y ahora la pregunta es, nosotros lo hacemos cuando hablo de nosotros, hablo de todo nuestro universo, que somos corredores públicos y que podemos cargar un contrato y en tal fin voy a hacer análisis para este caso. Entonces, fíjense, ¿cuál es tu rol? ¿Sos locador y propietario? ¿Sos solo locador o sos un intermediario? Ya voy a explicar bien esta suspicacia de locador y propietario, por qué el fisco le interesa tanto y por qué los separa de esta forma. Pero nosotros vamos a ir a lo que somos intermediarios, ¿cómo quedaríamos? Por supuesto de que trabajamos como intermediario, hacemos clic, vamos a declarar, continuamos y acá nos aparece. ¿Qué tipo de intermediarios somos? Inmobiliarias y corredores inmobiliarios, escribanos, otros sujetos. Y esta es la particularidad. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué hemos hecho? Dijimos,
La norma decía, allá en el artículo 16, entre paréntesis, los intermediarios, corredores públicos, escribano, otro. Bueno, el escribano lo atañe en la relación directa por la mera certificación de firmas, a nosotros por la intervención del corretaje, pero ese otros sujetos es un universo muy amplio. Tan amplio que puede ir uno a declarar el contrato de locación de un abuelo, de un tío, de un amigo. No te pide nada. De hecho, hice una prueba para la carga y lo único que pide es el DNI del intermediario y nada más, nombre y apellido. Entonces, no necesita que exista, lo que les quiero explicar, que cualquier persona puede declararlo y no necesita que exista una relación de parentesco, laboral o lo que fuera para poder hacerlo. Entonces, volvamos nuevamente a lo que es nosotros, que somos los inmobiliarios y corredores inmobiliarios. Vamos a declarar y acá nos pide número de matrícula, entidad regulatoria de la actividad emisora de la misma, en este caso 4790, Colegio de Corredores Públicos de Córdoba, pero no, como los marqué acá, no son, son campos no obligatorios, no hay problema si no lo completan, pero bueno, como quedamos como intervinientes, como encima ingresamos desde nuestra clave fiscal, no es una información que no se pueda acceder del fisco, pero bueno, es optativo también esto. Luego ponen declarar. Y acá empieza a completar los datos, por esto recomienda que tengas el contrato a mano, porque lo primero que nos marca datos de locadores y de propietarios. Agregue y completar los datos solicitados de la parte interviniente y lo que tienen que hacer es ir a donde está el símbolo S+, y con eso les da la posibilidad de completar. Pero les voy a poner un ejemplo, no es el único, pero ¿por qué distingue tanto el fisco? ¿En calidad de qué lo haces? ¿De locador y propietario? ¿Solo locador? ¿Intermediario? Bueno, convengamos de que existen, y muy seguido nos debe pasar a nosotros en nuestros estudios, que el locador no siempre es el propietario. Ejemplo, vamos a trabajar con un ejemplo más claro para que lo vean. Una familia que son padre, madre y 3 hijos. Los padres deciden entregarle el usufructo, entregarle la nuda propiedad a los 3 hijos en parte indivisa y se guardan para ellos 2 el usufructo. Este es un caso en el que la propiedad ha sido desmembrada y tenemos por un lado la nuda propiedad y por otro lado el usufructo. Quienes ostenten el usufructo, en este caso el padre y la madre, son los locadores. ¿Sí? Son quienes reciben el alquiler por el derecho del uso y goce. Sin embargo, los propietarios serán los 3 hijos. En parte indivisas, parte iguales, 33,33%. ¿Esto por qué lo aclaro? Porque a la hora de cargarlo, ustedes van a poner el locador, barra propietario, ¿es residente en el exterior? ¿Sí o no? Pondremos que no. Y tienen que poner el quit. Ahora, ese quit va a tener que determinar de porcentaje de titularidad y porcentaje de locación. En el ejemplo que les acabo de dar, vamos a tener que cargar 5 personas. Esas 5 personas van a ser el padre, la madre. ¿Quiénes van a ser? ¿Qué calidad de qué? Van a ser porcentaje de la locación, el padre y la madre, porque tienen, dijimos, el usufructo. Sin embargo, vamos a cargar a 3 personas más que van a ser los titulares de la propiedad. Y otra cosa muy importante, que lo pide a la hora de cargar los datos, ustedes cuando hagan los contratos tengan presente que uno normalmente hace DNI tanto al locador a tal persona. El DNI acá no sirve, necesitan el número de quit. ¿Por qué? Porque simplemente te acepta el número de quit o will para que te absorba de la base de datos del fisco tus datos completos. Allí ponen mi número de quit y sale mi nombre completo. Y el porcentaje de titularidad y locación dependerá si están cargando el padre, la madre o los hijos. Lo más importante es que el porcentaje de los registros de las 5 personas debe dar la suma de 100 para la titularidad y para la locación. ¿Sí? Fíjense ese detalle. Por último, ¿qué hace el fisco? Te pide los datos del inquilino. Los datos del inquilino no es ni más ni menos. Perdón, está sonando el estudio.
no es ni más ni menos que ponerle lo mismo que hace el dato del inquilino, no es ni más ni menos que ir al símbolo de más, y una vez allí completan el número de DNI y tipean el nombre y apellido de la persona. Fíjense el enfoque que tiene este régimen de registración, que los datos del locador se deben detallar correctamente, te importa el número de quit, los datos de cada uno, debes completar quién tiene la calidad de locador y la calidad de propietario. Todo eso va a afectar a la hora de lo que son las declaraciones de impuestos personales de cada uno. Por eso les digo, es muy importante la forma y cómo se completan los datos para no cometer errores. Bien, una vez que hemos cargado, vamos a agregar y con eso resolvemos lo que es la carga del inquilino. Siguiente, fíjense lo intuitivo y lo pragmático que es para hacer este cambio. Cuando se van a poner los datos del inmueble, tenemos el tipo de inmueble y ahí al seleccionarlos tienen que elegir si estamos en casa, departamento con cochera, departamento con baulera, con cochera y baulera, cochera en sola, baulera individual, depósitos, galpones, lote de terreno, vivienda en barrios cerrados, countries, clubes de campo, centro comercial. Si toda esta información es muy importante, para nosotros no, pero para el fisco es muy importante. Hacen cruces sistémicos que les va a permitir y agilizar la detección de todo ese universo que tienen las propiedades subdeclaradas o no declaradas. Y por otro lado, ¿cuál es el destino que se le va a dar a esa propiedad? La alquilaron, pero ¿para qué? Para habitación, para casa habitación, recreo, veraneo, fines comerciales, establecimiento. Fíjense, fiestas, eventos similares. Uno diría, pero si lo mismo, el alquiler de un salón de fiesta tiene un fin comercial. Al fisco no. Por eso la importancia de cuando se hacen declaraciones, recomiendo siempre que quede en manos de quien tiene el deber y no de quien puede. En este caso, el locador. Otro detalle, bueno, nos pide completar la ubicación. Hemos puesto que teníamos un departamento, que lo hemos alquilado para vivienda, pero nos dice complete la ubicación. Y acá es otra cuestión que, si bien ustedes como inmobiliario tal vez no todos lo sepan, pero a algunos hasta le pasan carne propia, tienen que pagar bienes personales. Bueno, esto prevé completarte directamente acá un listado con todas tus propiedades, tus ubicaciones y demás para que elijas cuál es la que estás alquilando. Y si no, podés completar el domicilio como ser correcto. Ejemplo, le pones la dirección del que estamos alquilando para que quede declarada al final la información del inmueble puntualmente, si es que no te lo trae desde bienes personales. Datos del contrato. Fíjense, hemos cargado datos del inquilino, del locador, datos del inquilino, datos de la propiedad y ahora datos del contrato. Fecha de celebración o firma. Fecha de celebración o firma, fecha de inicio y fecha de finalización. Eso lo tenemos en función del contrato mismo y del día que se hizo la certificación a través de la firma, que les da una fecha cierta si que hicieron. Bueno, esto lo tenemos ahí en el dato y después nos tiene la modalidad de pago. Normalmente, bueno, aquí ingresan a agregar modalidad de pago porque tiene que estar expresado de qué estamos hablando, los montos y demás. Y ahí tenemos modalidad de pago en dinero en especie. Recuerden que es por ahí los pagos en especie se dan más en la parte agropecuaria, pero también está previsto. Ah, y una cosa que me olvidé de decirles en la parte técnica es que, ojo, la obligación de registrar los contratos en el RELI, que es este sistema que estamos hablando, no elimina obligación alguna con todos los regímenes de información de contrato que existían previamente, sobre todo para la actividad rural. Muy importante ese detalle para quienes tengan esta actividad. Entonces, supongamos que agregar la modalidad de pago lo haríamos en dinero,
entonces automáticamente nos pide que seleccionemos el valor, el medio, el tipo de moneda y listo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno habla de la frecuencia, puede ser mensual, trimestral, anual, como se les ocurra. El medio, ahí también, en efectivo, por transferencia, otra. Ustedes dirán, no significa nada, y no, porque también existe una normativa de que pagos superiores a tal monto deben hacerse por transferencia. Indirectamente hasta pueden quedar expuestos que no se cumplió con algo. Por eso la importancia de que de hacer esta declaración a conciencia por la cantidad de información que se está brindando el fisco respecto a un cliente. Tipo de moneda, puede ser la que se les ocurra. Tengan presente nada más que si hay que tomar una moneda, una divisa extranjera, se toma el tipo de cambio vendedor del Banco Nación del día hábil inmediato anterior a la fecha de celebración del contrato. Bien, es muy importante el tipo de cambio. Hay también una política cambiaria que regula todo esto y no es un capricho únicamente del fisco. Por eso aclaro la cotización y el tipo de cambio. Esto se termina de cargar todo lo que es los datos del contrato, la modalidad de pago, y lo que tenemos que hacer es simplemente adjuntar el PDF digital del contrato que dijimos que se escaneaba y se lo adjuntamos en PDF o JPG y no debía superar de 20 megabytes. Tengan en cuenta esto, una vez que lo colocan y lo tienen allí, se genera una vez adjuntado, lo que nos queda es cargado, se nos abre una solapa que es confirmación de datos. Esto es muy importante, chicos, porque, bueno, tal vez alguno de ustedes hace factura electrónica o demás, a veces uno cree que cargó bien y al final, al verlo todo, hay que prestarle atención. Acá particularmente, para llegar a toda esta etapa, tuve que cargar algunos datos y por privacidad los borré, como los quit y el nombre de la persona. Pero fíjense, confirmación de datos. Datos de los locadores y propietarios. Acá nosotros tendríamos que tener ¿qué cosa? En nuestro ejemplo, tendríamos que tener como locadores al padre y a la madre de esa familia, como propietarios a los 3 hijos de la familia, nombre y apellido completo, con la participación que cada uno tiene en divisa sobre la nuda propiedad. Entonces nos quedaría 5 personas cargadas con su porcentaje. Todo esto está al final, antes de mandar la declaración jurada. Hasta acá no pasó nada. Cualquier problema, cualquier cosa que ustedes se hayan equivocado hasta acá, no pasa nada, se vuelve para atrás y no queda grabado. Luego, datos del inquilino. Ponemos que es residente o no del exterior, 33 DNI, 33 millones, bla, 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 apellido González, lo que se les ocurre. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿No estamos de acuerdo? Modificamos datos. Datos del inmueble. Acá tenemos departamento, unidad funcional, casa habitación, 27 de abril 604, departamento A, Córdoba, acá. 9. Sucede de que no tienen algo, tiene un error, se modifica. Ejemplo, acá había un error que en vez de piso EO era EP, entre pisos. Modifico y lo cambio. Es muy importante, chicos. ¿Por qué? Porque después vamos a seguir viendo datos del contrato, si se firmó ante el escribano o no, el 26 del 2 del 2021. Empezó el 1 del 3 de 2021 y terminó el 29 de febrero de 2024. El intermediario figura ahí estaríamos nosotros. Y por otro lado se pactó 15.000 pesos en efectivo y fíjense, documento adjuntado, contrato. Si está todo bien, perfecto, seguimos. Si no, no se olviden modificar datos. Llegamos al final, después de que hemos hecho esta revisión. Esto que yo les estoy mostrando es una captura, pero en realidad es una sola pantalla que va bajando. Ahora, hasta aquí, chicos, cualquier cosa se puede modificar, se cancela y demás. Una vez confirmado, se envía la información de todo eso a la FIP, que parece poco, pero para la FIP es una enormidad. Y para el universo que están buscando, le ayuda muchísimo. Así que la importancia de cómo se hagan estos regímenes de registración es clave. Por eso recuerden que no son ustedes los obligados. Vamos a confirmar. Una vez confirmado, nos sale
Listo, el contrato fue registrado correctamente, esto lo saqué de algún archivo dando vueltas porque no llegué hasta esa parte en la prueba, así que bueno, está una captura, fíjense que tienen la opción de descargar. Bueno, ese descargar es como descargar el cédulon del timbrado de los contratos que nosotros hacemos, lo adjuntamos digital. Deberían hacer lo mismo para quienes hagan la registración, guarden el acuse de presentación. Acá hemos hecho una observación de la parte técnica de lo que dice la ley que originó la reglamentación y cómo se fue instrumentando en la práctica, entrando con quit clave, cómo lo vivencié como corredor inmobiliario. Ponen descargar y lo guardan, bien. En lo personal les quiero agregar la importancia de todo esto, el aspecto fiscal, porque al fisco no le interesa captar los contratos porque sí. Lo que buscan es la recaudación, es captar ese universo, como les decía, de locadores que tienen una X cantidad de propiedades que no están pagando los impuestos correspondientes. Imagínense que para una persona X, persona física, jurídica, asociación indivisa, lo que fuera, tiene que tributar. Y lo que busca el fisco es que tribute por esos alquileres que no los tiene declarados. Pero tributar significa que va a afectar tanto a la esfera nacional, provincial y municipal. ¿Y cómo? Bueno, a nivel nación, uno está acostumbrado a lo que conoce para los pequeños contribuyentes, el monotributo o el responsable inscripto. A nivel provincia, tenemos el ingreso bruto. Pero cada provincia va a tener su reglamentación. La ciudad de Córdoba, por ejemplo, tiene su reglamentación para lo que es locación de inmuebles, que es distinta a la de Santiago del Estero. Y además tenemos lo que es la municipalidad, que va a depender de cada jurisdicción que le corresponda. Aquí tenemos un municipio de Ciudad de Córdoba que paga una determinada cantidad de impuestos, diferente a lo que se puede pagar a través de la calera en locativo en cualquier lugar del interior. Por eso la importancia de lo que estamos hablando radica en la información que se está dando. Entonces, a nivel nacional dijimos el AFI, monotributo responsable inscrito, provincial de GR, ingreso bruto, municipal, comercio y industria. Y como las consultas que he recibido a nivel personal de colegas amigos, que han recibido Ale, Gustavo, Jorge, Héctor, me las han transmitido, muchas eran de: tengo un cliente que tiene 2 departamentos. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo lo tiene que resolver? En mi opinión, como sugerencia, consideren que ustedes no son los contadores de ese cliente. Envíenlo, que ellos se empapen del tema y lo resuelvan con su contador, porque no hay una respuesta general. Cada cliente es una cuestión distinta, hay que ver su situación, pero que no dejen de consultar, porque tal vez por un departamento, para una persona con 168 pesos, ya en la ciudad de Córdoba ya lo está declarando y está en regla. Otra persona, por su situación personal, con otras actividades, otra profesión que fuera, le puede costar pasarse el responsable inscrito. Y es el mismo departamento. Entonces, explicar la parte contable tiene muchas aristas, y como sugerencia de corredor inmobiliario les diría a cada uno con su cliente que vayan y hablen con su contador caso puntual. Y ustedes recuerden que no son sujetos obligados, no son sujetos pasibles de la ley de procedimiento tributario por no cumplir el régimen de la presentación de los contratos. ¿Estamos de acuerdo? Cada uno de ustedes tendrá su situación fiscal si intervino en un contrato y no facturó o lo que fuera. Es una cuestión personal de cada inmobiliario. Pero el régimen de presentación por sí mismo no genera un incumplimiento a un deber formal para los martilleros y corredor público en su calidad de intermediario, no de locador. Bueno, con esto les quiero agradecer a todos por la atención, y estamos abiertos a cualquier pregunta. No sé si está por ahí Héctor y Jorge, para evacuar las dudas que les haya quedado. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias.
Bueno, ahí les adelantaba tanto a Héctor como a Jorge, que ellos seguramente además tendrán algunas inquietudes que han recepcionado. En el chat también se han ido generando muchas inquietudes. Así que si te parece, Felipe, te voy a dejar de compartir pantalla para que se pueda visualizar un poco más. Sí, perdón. Y... No, Hola, buenas tardes. ahí lo estoy sacando, no hay problema. Hola, buenas tardes. Bueno, creo que soy Cristina, Felipe, excelente tu Adelante, exposición. Jorge, te escuchamos. ¿Sí? ¿Se escucha? Hola. Hola. Se te escucha, Jorge, adelante. Sí, bueno, Felipe, creo que fue clarísima tu exposición, fue muy técnica y muy práctica. Yo creo que, digamos, todos los corredores inmobiliarios debemos en estos casos seguir un poco las recomendaciones tuyas, un poco que habíamos compartido en su momento, de que todo lo que tenga que ver con registración de contrato, cada corredor le sugiera a los locadores o los propietarios consultar, ¿no es cierto?, la ficha técnica o impositiva de cada inmueble que tenga cada locador. Yo creo que mejor que nadie lo van a entender, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a veces también tenemos que resguardarnos desde el punto de vista de los corredores inmobiliarios, como bien lo decía Felipe, no está el deberá, sino el podrá. Nosotros podemos facilitar la presentación digital, pero si desconocemos la historia impositiva del cliente nuestro, podemos llegar a cometer una mala praxis. Por eso es importante que como corredores inmobiliarios lo sepamos a todos los pasos, a todos los procedimientos, pero sí, desde mi punto de vista, yo también soy contador, les recomendaría a todos, ¿no es cierto?, que consulten a los respectivos contadores para poder hacer una presentación correcta. Dado fundamentalmente con el tema de saber quién es el real propietario y quién tiene el usufructo del inmueble, ¿sí? Como bien lo explicaba Felipe. Yo creo que no tengo más consultas para hacer. No sé, Héctor, o agregar a toda la exposición de Felipe, para mí fue clarísima. No sé si, Héctor, ¿quieres agregar algo? Sí, por supuesto. Te cedo el micrófono. Gracias, Jorgito. Bueno, en primer lugar, Felipe, creo que tu disertación ha sido extensa, muy abarcativa, muy explicativa y has cubierto todas las áreas fantásticamente bien. El ejercicio práctico también ayuda muchísimo. Pero les quiero comentar que un poco, producto de la cantidad de consultas diarias que tengo en el colegio, le vengo recomendando un poco a los corredores inmobiliarios de que llegó el momento un poco de hacer docencia. ¿Por qué? Por la reticencia que hay en muchos locadores de querer inscribirse. Y como yo sé, lo hablaba recién Felipe, y lo hablaba Jorge también, de que en cierta manera se está produciendo acá un asesoramiento de tipo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque el corredor inmobiliario está trabajando un poco, le toca hacer un poco el jamón del sándwich, porque tiene que defender a su cliente, que es el locador, pero a su vez tiene que su locador cumplimente una serie de obligaciones fiscales que se vienen. Lamentablemente, coincidíamos ayer en una charla privada que hacíamos con Felipe y con Jorge, el fisco ha detectado que hay una base de imposición muy importante que estaba en la nebulosa y están dispuestos a ir por ellos en materia recaudatoria, como lo decía hace un rato Felipe. O sea, a ver, tenemos que sincerarnos de que han venido por nuestro sector. Es una realidad. Y el sector que nosotros representamos, que son los locadores en la administración de propiedades, son nuestros clientes. Entonces, el corredor inmobiliario, porque desde ahí hablo, desde el colegio profesional y siempre representando a los corredores inmobiliarios,
tienen que trabajar para que su cliente cumplimente las obligaciones y que frente a eso tenemos un organismo que pretende y un cliente que se resiste. Sobre eso, o sobre ese patrón que nos está gobernando en este momento y que es el motivo de muchas consultas que estoy recibiendo, nos encontramos con que el corredor inmobiliario, y lo decía recién Jorge, y también lo decía Felipe, es decir, tiene que ceder ante su cliente, es decir, no deje de consultar a tu contador, pero mira que si no nos disciplinamos, sos un contribuyente que va a estar en dificultades. En cierta manera, el asesoramiento profesional, el apoyo logístico que un corredor inmobiliario lleva a su administrado es un poco irlo aconsejando bien. Y aconsejarlo bien, no porque seamos fiscalistas precisamente, es que el fisco detectó una base de recaudación muy importante en los locadores de inmuebles y van por ello, lamentablemente van por ello. El colegio tenía una reunión cumbre con la AFIP y bueno, le dijeron, sí, anestesia, vamos por ese sector. Entonces nosotros, con conocimiento de causa, de que la situación se ha puesto un poco dura, digo, por eso arranqué diciendo que un poco va a tener que tener una actividad un poco complementaria el corredor inmobiliario, su cliente, de hacer un poco de docencia. Mirá, disciplinate, organizarte. A veces organizar no significa un costo tan importante como a veces lo presuponen. En fin, y que un contador los acompañe en el aspecto estrictamente técnico que el corredor inmobiliario no tiene por qué saber. Sobre esos parámetros y con la exposición bien abarcativa de Felipe, creo que estamos acompañando a nuestros colegiados en este duro comienzo de la registración de contratos. Nada más. Perdón. Gracias, Héctor. Felipe, vos tenés acceso al chat, hay muchas consultas ahí bien concretas de situaciones. Simplemente que recién me escuchaba hablar, dos cositas quería aclarar. Les aseguro que sin malas intenciones de nadie, existe en su cartera cantidad de contratos de su inmobiliaria, probablemente pusieron como locador a una persona y si ustedes constatan la escritura o el boleto de esa propiedad, probablemente sin saberlo ese contrato se hizo mal cuando se fijó el locador porque antes estamos hablando de esos clientes que tenían la propiedad sin declarar. Así que tengan mucha atención que tal vez sin siquiera por hacer un favor a sus clientes terminan haciéndole un daño mayor aún. Ese concepto. Y otra cosa es que el fisco tiene toda la intención de captar ese universo de locadores que no registraron sus inmuebles todo este tiempo para atrás. Y en ese afán se habla hasta que exista la posibilidad de que un inquilino sin factura, no vi la reglamentación, lo leí en los diarios, pero abre la posibilidad de que un inquilino sin factura podría deducir hasta un 40% de ese alquiler, sin factura. ¿Qué es lo que busca el fisco? Que declare quién es el locador. ¿Por qué no le emitió la factura? Entonces, como decía recién Héctor, vienen por nuestra área, así que tengan en cuenta ese detalle. Vamos a tomarnos un minuto para leer las preguntas. Jorge, si te parece, Gustavo, si te parece podemos hacer que pregunten en voz alta a quien desee hacer la consulta. Bueno, activamos, vamos a tratar de darle orden. Si lo tienen presente, está el levanta mano, el que es digital. Vamos por ese lado, a ver si lo pueden manejar y lo saben manejar, y si no, activando el audio, pero respetando el orden. Bueno, levanta Germán Dalefe, adelante. Después está Bernabé Vivas. Después iPhone Celeste. Vamos con esas tres. Gracias, Gustavo. ¿Cómo le va, contador? Felipe, un gusto. ¿Cómo está? Bien. Qué lío. Bueno, Conta y Felipe, una consulta, porque la verdad que me la han hecho y la quiero trasladar. ¿Qué pasaría con la posibilidad de una prórroga a un contrato de locación que se firmó anterior al 1 de julio 2020, que obviamente finaliza? Si hay posibilidad o si esto guarda algún tipo de tratamiento especial. Conta.
No sé si es buena la pregunta, por lo menos es una parte, una duda de estos días mía. Sí, sí, es muy buena tu pregunta, gracias por la participación. Es una zona en la que no lo puse justamente en la diapositiva porque creo que no está totalmente claro, ¿sí? He estado investigando sobre el tema y existe, de hecho hasta lo hemos debatido internamente con Jorge y con Héctor. ¿Por qué? Porque la norma establece que los contratos creados a partir del 1 de julio de 2020 se encuentren vigentes deben ser declarados. Pero para los casos de las prórrogas, suponte que tenías uno de anterior a esa fecha, la norma prevé una cantidad de prórrogas admitidas por la ley siempre y cuando no cambien más que el precio y el periodo. Entonces se entendería que un contrato que se encuentra anterior al 1 de julio, si tienen prórrogas sucesivas, no existiría la obligación de declararse. Pero es una zona muy gris que no sé si Perdón, querido Felipe, querido Germán, les quiero comentar que me tocó el caso específico esta mañana y me contacté con una fiscalizadora de AFIP. El caso era el siguiente: un contrato de locación confeccionado en el año 2019 finaliza el 28 de febrero y va a haber una prórroga por 6 meses. Estoy hablando de lo que me dice una funcionaria de AFIP, lo cual no significa tampoco que no pueda tener su margen de error. Me dijo que como es un instrumento nuevo, tiene que ser informado. Por ahí, en una de esas, les puedo facilitar un poco la consulta. Esta mañana, una funcionaria de AFIP, amiga personal, me informó, siendo un instrumento nuevo, porque me explica que la prórroga no deja de ser un instrumento nuevo. A raíz de eso, dice, tiene el mismo régimen de un contrato nuevo. Si te sirve, Germán, la respuesta por ahí es útil. Gracias, Conta. Bernabé Me tocó Vivas, ese caso sigue. puntual esta mañana, así que mira, lo tengo más que fresquito. Bernabé, te pedimos que actives el audio. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Listo. Buenas tardes a todos. Mi pregunta era si cada propiedad o cada inmueble se cuenta como una actividad económica. Efectivamente, cada propiedad se cuenta como una actividad económica. Y por eso en uno de los ejemplos dije, un departamento que tiene el mismo valor, que se alquila al mismo precio, para una persona, por su situación personal, inscribirlo le cuesta 163 pesos. Pero para otra persona puede pasar a los responsables inscritos. ¿Y eso por qué? Porque es contador, es martillero público, tenía un departamento y le cruzaron otro. Por ese otro departamento pasa a tener 4 actividades y ya pasa a responsable inscrito. Entonces, tengan en cuenta, por eso lo que les decía, cada persona tiene un tratamiento especial. En ese caso, recomendarle que vaya y hable con su contador para que la encuadre jurídica, contablemente y posiblemente como le corresponda. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Bernabé. Marisa, adelante. Mi consulta puntual es, tengo un contrato que celebramos el 1 de febrero y hay un locador, pero corresponde a una declaratoria de herederos. Pusimos en el contrato una sola persona. ¿Cómo sería en este caso? Son 7 hermanos que no viven en Córdoba. Yo le pedí a ellos que hagan una autorización como que es la administradora ella de esa sucesión, como para que si la piden en el AFIP, ella quede como aceptada por el resto. Pero en ese caso se selecciona locador / propietarios o locador y se pone al resto de los 6 hermanos que no los conozco, no tengo ni idea, porque la mujer esta siempre fue ella la que yo conocí, traté, y los hermanos aceptan lo que ella decida. El tema es que, bueno, no sé en este caso, esto se hizo el 1 de febrero,
ella no está inscripta en monotributo, ya le expliqué que tiene que inscribirse, ella es empleada, la chica, y bueno, obviamente cuando esto se termine la declaratoria lo venden al departamento porque es un lío de 7 hermanos, pero en principio, por ahora, deben ponerse en regla, porque bueno, yo le hice la factura, yo hice el timbrado del contrato, yo le estoy cobrando en cuota mis honorarios a la inquilina, o sea, está todo expuesto, digamos. Está silenciado, muteado, Felipe. Perdón, te decía, muy buena pregunta, y esto es uno de los casos en los que te recomiendo que le envíes que ella se asesore por su parte, perdón, con su abogado, con su contador. Por ejemplo, ella acá lo que tendría que hacer, se trata de una sucesión. La sucesión debería sacar un quit especial en AFIP, tendría que tener un administrador judicial, tendría que, una vez particionado el bien por la parte cada uno, facturar lo que le corresponda. Entonces, no que los hermanos la autoricen a que ella sea la administradora y demás cuestiones que en la práctica está todo bien entre ellos y demás, pero estamos hablando de un asesoramiento jurídico y un asesoramiento fiscal que nos escapa a nosotros, tal vez como corredores inmobiliarios, y hasta a mí de decirte esto, pero porque me ha pasado en otro caso y lo tengo visto. Pero tengan mucho cuidado en ese caso, porque tal vez inscribiéndose ella sola no resuelve el problema. Hay que ver el caso concreto, cada situación, más allá de que ella sea empleada o no. Como les digo, personalmente les recomiendo enviarlo, que se asesoren con quien a ellos les corresponde y no asumir nosotros un asesoramiento que tal vez nos equivocamos y después terminamos mal con el cliente. No sé en este caso que ya está el contrato y que ella está figurando como locadora, ¿como que habrá que hacer otro contrato nuevo? Tengo la respuesta, tengo la respuesta. Querido Felipe, se presentaron casos en el colegio, y lo mismo Marisa, y te voy a explicar, hay una resolución 4004 del año 2017, que fue cuando se reglamentó la participación de los inmobiliarios en la factura por cuenta y orden de tercero. Y ahí hay un articulado, después que hacen el tratamiento de los corredores inmobiliarios, que hablaba de las sucesiones. Y yo creo que por ahí en una de esas, Marisa, lo podés insertar. No sé si con precisión, como te dice Felipe, tenés que tener un poquito el apoyo de un profesional en ciencia económica para ver si lo que vos tenés está perfectamente encuadrado en esa resolución. Porque decía, esa resolución le permitía a Felipe que cuando era una sucesión, uno facturara en cabeza de todos los demás herederos y no podía cambiar esa identificación durante un año. ¿Viste? Pero claro, como te está diciendo Felipe, Marisa, se factura en cabeza de uno de los sucesores, y después hay que explicarle a la AFIP que no es el titular de todo el ingreso, sino que es compartido por 7 personas porque la factura electrónica no lo contempla. Entonces, como te dice Felipe, en cierta manera, no tenés el problema de que te haga la factura ella como titular del condominio. Por un año no pueden cambiarlo, pero a ver, un contador le va a tener que explicar a ella que la suma del alquiler va en cabeza propia y en realidad corresponde a todos los herederos. Por eso te decía, Marisa, cuando charlábamos también con Felipe hace un rato, que en cierta manera hoy estamos en una relación con nuestro cliente multidisciplinaria, porque la participación del contador va a ser fundamental para no comprometer la gestión del corredor inmobiliario, como lo decía recién Felipe. Nada más quería agregar eso. Muchas gracias, Conta. Marcela, adelante. Hola. Buenas tardes, ¿cómo va? Bien. Ay, bueno, yo soy media reticente a todo esto. Es más, no sé cómo. Yo quería preguntar si podemos sugerir o notificar en forma fehaciente, o sea, no solo hablar con los locadores, sino que quede en un mail, pero decirles que nosotros no hacemos eso, porque es como que a mí me resulta
difícil, complicado, o sea, hasta para mis propias cosas todo lo que tiene que ver con los contadores y el AFIP me cuesta, no me siento cómoda haciéndolo para un tercero, o sea, ¿me puedes deslindar y decir yo no lo hago, lo tiene que hacer usted o un contador, o sea, yo no? Eso. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, se escuchó, se escuchó. Gustavo, a ver, Felipe, contanos, a ver si, ¿qué opinas vos? A ver. Te escucho. Ah, ¿qué quiere que le responda? Sí. Claro, así, después le No, bueno, es muy simple, Marcela. ¿Cómo? Es muy simple, digamos. Depende mucho de la relación que se genera con el cliente y a veces uno tiene ese compromiso y no está acostumbrado a decir que no, pero tal vez hacer la docencia que decían hace rato los colegas ayuda a decirle que no se lo haces no porque no querés, no porque no podés, sino porque no les recomendás, porque vos consideras que es mucho mejor que se lo haga alguien que le lleve las cosas de él. Imagínate lo que te estoy diciendo, que el paso siguiente a inscribirlos porque por los ingresos no declarados por la locación, es que automáticamente pasen a bienes personales probablemente, o que le afecten impuestos de ganancia. Entonces, la significación de este régimen de registración es muy amplia. Por ese motivo, vos no es que no puedo, no es que no quiero, no te lo recomiendo, y entras en ese decoro y tal vez encubrirte tu gestión, en mi opinión. No sé qué opinan los demás. Está bien. Bueno, muy bien. Natalie. Te cierro base con esto. Sí, perdón. Porque se puede sentir un poco huérfano tu cliente, que es de quienes se vive, ¿no es cierto? Es decir, mirá, te va a hacer falta un apoyo contable importante porque vos podés cometer errores sustanciales de una disciplina que no es mi especialidad. Pero si no le sueltes la mano, pero tampoco te comprometas, como dice Felipe, porque Felipe dijo una frase célebre: cada contribuyente tiene su configuración impositiva y te va a costar encontrar dos contribuyentes en las mismas condiciones. Totalmente. Nada más. Bueno, muy bien. Si bien ya hay unas 5 preguntas más, vamos a tratar de seguir un poquito más. Para quienes consultaban cómo se levanta la mano, en el botón de reacciones, abajo, en la barra de aplicación de Zoom, hay una opción que es levantar la mano, que se visualiza digitalmente. Pero bueno, ya tenemos como 6, 7 por delante, vamos a tratar de por lo menos seguir con algunas más. Natalie, adelante. Natalita Borda, está en orden. Hola. Sí, te escuchamos. Quería consultar sobre los contratos de los inmuebles de departamentos, por ejemplo, que todavía no están escriturados. ¿Se hace igual que uno que estuviese escriturado o tiene alguna diferencia? Héctor, ¿le respondo o vas vos? Bueno, en mi interpretación, fiscalmente, al momento, cuando vos compras un departamento, un fideicomiso, vas teniendo un crédito. Cuando te entregan la posesión, pasás a tener el derecho del inmueble. Por lo tanto, configuraría y declararía en función de lo que diga el boleto de compraventa, en calidad de serían los beneficiarios de esa unidad en caso del fideicomiso. Tengan en cuenta que los fideicomisos que están reglamentados y que están correctamente operando también cumplen con un régimen de información donde informan quién es el beneficiario de cada unidad. Los cruces cada vez son mayores, por eso lo aclaro. Estos regímenes de información ayudan a la base de datos de la AFIP, que después es decisión de ellos. Todos aquellos que tengan más de 4 contratos declarados a su nombre, lo vamos a inspeccionar. Porque también, ¿qué pasa? Hay una economicidad, no se puede inspeccionar a todos los ciudadanos, tienen que buscar el costo-beneficio y van. Pero interpreto que sería tomar los datos del boleto de compraventa. No sé qué opinan los demás. Comparto plenamente. Bueno, muy bien. Sigue Elizabeth.
Hola, buenas tardes. A mí Buenas tardes. en oportunidades se me cortó el audio, pero mi consulta es, tenemos 15 días para registrar los contratos, 15 días de plazo del día que se firma para registrarlo. La aplicación va a estar habilitada a partir del 15 de abril. Esos 15 días corren a partir del 15 de abril para todos los contratos del 1 de julio del 2020 a la fecha, ¿verdad? No. Ahí tenemos unas cuestiones que aclarar. En primer lugar, son 15 días corridos, tenerlo en cuenta. En segundo lugar, vos lo tenés el plazo hasta el 15 de abril para presentar todos los contratos que se hayan originado del 1 de julio de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021. La aplicación, el sistema ya está en uso. De hecho, la clase la disertación estuvo bajo los prints de pantalla que lo usé yo mismo, digamos. Lo que va a estar a partir del 15 de abril es el sistema para las comunicaciones judiciales. ¿Sí? El sistema para registrar los contratos que vencen hasta el 15 de abril, hasta el 31 de marzo vencen el 15 de abril y ya se encuentra en funcionamiento. ¿Sí? Listo. Y el resto del contrato es, desde el día que se firma, 15 días, tenemos el plazo para declararlo. Sí, corrido el plazo, no te olvides. De todas formas, no te olvides que vos no tenés ese plazo. La obligación es del locador. Bien, y en el caso de que el locador se niegue a hacerlo, nosotros, al no estar obligados, quedamos exentos. Porque ha pasado casos en que antes estaba el sellado de renta, y locadores, cuando se iban a un juicio y no tenían el sello de rentas porque no querían, tenían que pagar una multa. Y hubo problemas en que le pedían que la multa le pagara el corredor inmobiliario. En este caso, quedamos exentos, se aclara, pero no hace falta que firmemos una nota extra ni nada como para resguardarnos. Mira, en lo personal, a mis contratos le agrego 2 cláusulas para salvarme de eso. La primera, que el impuesto a los sellos es responsabilidad según las partes que se arreglen, yo siempre pruebo que el locatario debe abonar el impuesto a los sellos. ¿Sí? Y la segunda es que en estos contratos nuevos hay que agregar que el locador es responsable de la presentación y el cumplimiento de las obligaciones fiscales que se refiere, si querés nombrarlo, al régimen de registración. Es la forma que se me ocurre para cubrirte de lo que me estás planteando. Pero si no, es una cuestión de lo que se genera día a día con el cliente, más si tu cliente no tiene una propiedad inmueble declarada. Te lo recomiendo como sugerencia, y perdón que estamos hablando de cosas fuera del aspecto técnico, porque no estoy para asesorar esa cuestión, solo te comparto lo que por las dudas tengo en mi contrato. Muchas gracias, Felipe. Gisela, adelante. Hola, sí, buenas tardes. Hola Felipe, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bueno, mi consulta es, yo como inmobiliaria emito una factura ante AFIP. A veces hay mucha gente que necesita deducirlo al contrato, entonces yo como inmobiliaria le emito la factura del alquiler a cuenta de terceros. Hay muchas inmobiliarias en Córdoba que lo hacen. ¿En qué manera a eso, o sea, hay forma de que tengo que yo declararlo a eso? ¿Cómo se implementa? Es un tema importante y es un tema que por ahí dar mi posición así de esta forma prefiero dejárselo a Héctor, que tal vez lo hace más diplomático porque lo estuvimos hablando con respecto a este tema. Sí, bueno, Giselle, hola. El tema que estamos teniendo es el siguiente. A ver, tengo la desgraciada experiencia que muchos corredores inmobiliarios, amigos, de oficio, la AFIP los pasó responsables inscritos porque les tomó la facturación por cuenta y orden del colegiado en cabeza propia y después, en muchos casos, revirtieron la situación, pero les llevó 6 meses, una defensa fiscal y 1000 problemas de lucro cesante. Entonces, para aventar ese tipo de problemas, nunca, pero nunca hacer una factura por cuenta y orden de tercero, en tanto y en cuanto su cliente, el locador, no tenga el número de CUI y esté inscrito, porque en cuyo caso
en cuyo caso la AFIP le toma la factura como ingreso propio. O sea, para confeccionar una factura por cuenta y orden de tercero es determinante que el locador esté inscrito en el monotributo. Si así no lo fuera, se está corriendo el riesgo, el altísimo riesgo de que la AFIP le tome la factura en cabeza propia y eso incremente su nivel de facturación y en algunos casos pueda salir del monotributo. No sé si les quedó claro, Gisela. Muchas gracias, Conta. O sea que el locador, hay mucha interferencia. O sea que el locador tiene que estar inscrito en el monotributo. Absolutamente. Bajo ningún punto de vista una factura por cuenta y orden de tercero si el locador no está inscrito. ¿Por qué? Porque le abre un cuadro de diálogo a la factura en el cual le dice quit del locador. Usted pone el número de quit y automáticamente lo identifica la AFIP el locador, nombre y apellido. ¿Me explico? Si no tiene ese número de quit, su factura va a ir en cabeza propia como recursos propios. Vale decir, se lo va a tomar como honorarios percibidos por usted. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted vaya a hacer una factura por administración de un colegiado suyo, de un locador suyo, lo primero que tiene que hacer es que ese locador sea monotributista. Obviamente, si es responsable inscrito no lo puede hacer porque lo prohíbe la ley. Pero si es monotributista, sí. Y usted, lamentablemente, tiene que hacer un paso complementario. Pedir el número de quit y sacarle la constancia de inscripción. Porque en la constancia de inscripción figura si está inscrito o no. En cuyo caso recién la habilita a hacer la factura por él. Porque si no va a cometer el error que cometieron muchos corredores de muy buena fe y que se vieron involucrados frente a AFIP por incrementar su facturación cuando en realidad no era tal, estaban administrando fondos de tercero. No sé si les quedó claro. Sí, muy claro, Conta. Bueno, sí. Luciano continúa, tiene la mano activa. Luciano Córdoba. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, la pregunta es parecida a la que estuvieron planteando Héctor, que estuvo desarrollando Héctor. Lo mío, la duda es en nosotros, ¿cómo quedamos ante AFIP? Porque al declarar todos los contratos y estamos como intervinientes, supongamos, yo soy un monotributista y a ser honesto, estoy tratando de no quedar como un responsable inscrito. ¿Qué peligro corro, digamos, con este tema de la nueva registración, a que la AFIP me automáticamente ya me pase como responsable inscrito por una sola deducción que yo estoy cobrando el 10% de mis honorarios a todos mis clientes como parte administrativa? Porque, ojo, que ahora no le entendí a Héctor bien un punto donde si yo registro digamos, mis honorarios permanentemente a todos mis clientes, en el 10% de mis honorarios, yo siempre hago la factura electrónica de AFIP. ¿Eso está mal hecho? ¿Está bien hecho? Porque veo como que si hago una cosa es cobro por tercero y otra cosa es el cobro de mis honorarios como administrador. No sé si me explico. Luciano, es tal cual, vos tenés que hacer dos facturas. Si vos facturas, perdón, querido Felipe, no sé si le querés contestar vos. Es decir, no, me toca lamentablemente cotidianamente este problema en el colegio. Vos tenés que hacer dos facturas. Si vos administras a un colegiado, a un locador, y le cobras por cuenta y orden de él, tenés que hacer dos facturas. Una por la cobranza por cuenta y orden de tercero que le haces el inquilino, y otra factura por tus honorarios profesionales, que esa sí es personal. ¿No es cierto? Ahora, con respecto a la participación de la inmobiliaria, y en eso, Felipe, te pido como corredor inmobiliario y como contador que me digas si estoy equivocado. Yo pienso que para no comprometerlo al corredor inmobiliario en todos los contratos que haya que llevar a la AFIP, que no haga falta que participe en la redacción del contrato, la intervención de la inmobiliaria. Yo no sé, Felipe, cómo lo ves vos. ¿Esto está grabado?
está grabado? ¿Se sube? ¿Cómo es el tema? Yo espero que no, porque el primero que va a soy yo. Gustavo, esto es Sí, porque es el nombre del colegio, o sea. Se está grabando, claro, sí, por supuesto. Sí, se está grabando. Sí, a ver, Luciano, para que te quede claro, qué difícil. Para que te quede claro, vos tenés que pensar que todos los contratos que intervengas y que así vos no lo declares, y lo declare el inquilino o el locatario, y el locador, perdón, y pongan que la intervención de ese contrato estuvo matriculado tal, sí, son información que va al fisco. No quiere decir que la información que se envía se cruza directamente. El fisco trabaja por un sistema y capta la información y después hace cruce sistémico. Pero si 10 contratos se declaran en un mes con tu nombre como que has intervenido y te vas a enterar por el sistema Shelby, la AFIP sabrá que vos has participado en 10 contratos. Claro, Felipe. No lo sabemos. Perdón, Felipe, exactamente. Por más que esté presente en una cláusula de contrato como administrador o no lo esté, si van y digamos, denuncian, por así decirlo, el contrato cualquiera de las partes, vas a estar sí o sí participando. Te la planteo al revés. No estás en el contrato, no hay nada, un inquilino viene, declara y dice que vos sos el inmobiliario. Vos tenés que aceptarlo o rechazarlo. ¿Qué vas a hacer? Por más de que estés en el contrato y ya te declaró la inquilina. Y la realidad es que estuviste participando. ¿Se entiende? No podés hacer nada desde el momento que el inquilino está recibiendo, ¿no es cierto?, un recibo por cobro de tercero donde dice que está abonando el alquiler y trayendo, bueno, todo lo que tenga que le corresponda pagar. Es decir, a esto iba mi pregunta específica, que yo sé que es un poco delicada, más allá que se esté grabando, lo estoy haciendo de buena fe. Sí. ¿Qué situación le damos a aquellos que estamos ahí y no queremos pasar a ser un responsable inscripto? Evidentemente, por eso quedamos totalmente expuestos. Luciano, perdón, Luciano. Perdón, Felipe, y perdón, Luciano. Mira, a ver, creo que Felipe va a coincidir conmigo, lo mismo que Jorge Sena. Si vos le haces una factura por cuenta y orden de tercero porque le estás administrando los fondos, y es imposible que no hagas la segunda factura para percibir tus honorarios. Claro. Es decir, ahí vas a tener una situación de legalidad con las dos facturas, porque el fisco tiene derecho en una eventual impedición integral de decirte, señor, usted le administra gratis, señor, no le administra gratis. ¿Dónde está la factura que le cobra los honorarios? Así que hay una presunción, Luciano, de cajón de que si vos le facturas por cuenta y orden de tercero, naturalmente tiene que haber una segunda factura. En muchos casos, te comento que en muchos casos los corredores inmobiliarios abrochan las dos facturas, la de cobranza por cuenta y orden de tercero y la de percepción de honorario, para identificar el mismo acto económico. Se lo hacen muchos cuando tienen que ir a plantear un recurso de revisión ante la AFIP. Bueno, gente, estamos ya sobrepasados en lo que habíamos programado de inicio. Vamos a hacer las dos últimas consultas. Va Galaxy J7, no está el nombre. Me gustaría que te presentes y no hay problema. Activa el audio y presentate. Y la última con Lucy y Laura, ¿sí? Adelante. Ahí está. Ahí nomás. Mira, yo soy Arlet de Otra Gestión Inmobiliaria Interlos Paz. Lo que yo hago, aparte de elaborar los contratos de mis clientes, es ofrecer los servicios de la confección de los contratos, ¿sí? Aquí viene mi pregunta, porque se supone que si la idea es trasladarlo a otro profesional como contador, por ejemplo, para que registre las cosas bien hechas, yo tomo como premisa de que primero el contrato debe estar bien labrado. Si uno tiene el conocimiento para labrar bien el contrato e indagar quién es correctamente el locador, podemos hacer la registración. A los fines comerciales, si nosotros como inmobiliario ofrecemos el servicio de esta registración, cuando cargamos, AFIP presume que nosotros hemos cobrado los honorarios porque intervenimos en un contrato.
¿O hay alguna manera nosotros de identificar que ese contrato nosotros estamos cobrando los honorarios nada más como un servicio de registro ante AFIP? ¿Hay posibilidad de deducir eso? Porque si no, por supuesto, sí conviene derivarlo a otro profesional. Felipe. Ya, ahí tienes que identificar, primero, que lo puedes hacer como intermediario en calidad de inmobiliario o también intermediario como calidad sujeto X. No te pide ni en calidad de qué lo estás haciendo, solo tu quit y tu DNI, tu nombre y apellido. El tema es que eso es una declaración jurada. Vos naces de la premura de que el contrato lo estás redactando bien. También hacemos la registración de la premura, que es una declaración jurada y que estás declarando. ¿Se entiende? Sí. Después, lo que suceda con los cruces de AFIP, y si presume que cobras el 5% del total del contrato o no, es una cuestión ajena a todo tipo de especulación que podamos hacer nosotros. Pero el concepto es que ustedes pueden o no declarar, pero hacerlo y hacerlo falso, ahí sí se convierte en una cuestión pasible por una declaración jurada falsa. Así que, no sé si fui claro. Tenés el micrófono trabado. Estás silenciada, estás muteada. ¿Ahí me escuchan? Yo ni me veo, porque Sí. tiene el celular, me quedé sin batería en la compu. Sí. La pregunta es la siguiente, porque si ese registro lo hace un contador, se supone, se presume que no cobró honorarios porque no está habilitado para cobrar. Pero si lo hace como intermediario un inmobiliario, AFIP, porque yo estimo que también todo esto, más amén de recaudar datos, es justamente para atacar al sector inmobiliario, claramente. AFIP, ante este caso, si lo hace un corredor, presume que se cobraron honorarios, ¿qué es lo que se escucha? No sé, yo no escuché nada, no sé. ¿Por qué? Porque si no, más allá de que esto esté grabado, lo hablo en forma amplia, los contratos de locación que nosotros labremos, más allá de que lo labremos y cobremos los honorarios por la confección o porque hayamos intervenido realmente, se puede firmar un documento paralelo en que todo, yo en los contratos te pongo una cláusula que a la renovación de ese contrato se cobrarán los honorarios que por ley corresponde abonar como un contrato nuevo. Obviamente esa cláusula hoy por hoy no la haría, pero sí estaría bueno, si se puede, ¿qué opinan ustedes?, firmar un documento paralelo en donde se reconoce que a un contrato nuevo le corresponden los honorarios al corredor interviniente y le ofrezco los servicios de manera gratuita al locador o al inquilino o quien decida registrarlo a través de su clave fiscal. Es una barajo esa opción, ¿no? Pensando en voz alta ahora. Te lo dejo en tus manos, Héctor, que tiene más experiencia con vos del colegio para responderle esto. Perdón, no escuché bien. ¿Habla vos, Felipe? Sí, ¿escuchaste la pregunta? Sí, yo escuché la pregunta. A ver. Responder el nombre del colegio porque es difícil. ¿Cuál es el nombre de la colegiada? Arlet. Bueno, no, lo que te quería comentar es lo siguiente. Bueno, a ver, el derecho a cobrar los honorarios en cualquier disciplina es propio de la actividad y es propio del profesional, y el fisco no puede presumir nada, porque es una actitud subjetiva que el fisco piense que vos cobrás o dejás de cobrar. Vos tenés derecho de cobrar o de hacerlo gratis si querés el contrato de locación, ¿cierto? Inclusive, bien, si tenés la suerte de cobrarlo, bueno, bienvenido sea porque está muy difícil. Pero bueno, de todas formas, lo que te quiero explicar es que, si vos lo cobras, estás obligado a emitir la factura por servicio profesional, puntualmente. No más allá de eso. El fisco no tiene por qué presumir nada que no esté facturado o que él no pueda demostrar que has cobrado y que no lo has facturado. El fisco cumple la función de fiscalizarte si vos cobraste algo y no lo facturaste. A partir de ahí, la potestad es tuya de hacer lo que vos quieras en materia de honorarios y en materia de cobranza en forma combinada con quien quiera pagártelo. No sé si me hago explicar. Sí, mi pregunta concretamente que va más orientada.
me da la impresión que vos estás presumiendo lo que piense la AFIP de lo que si va a cobrar o no. Esa es una potestad tuya. El AFIP tiene que presumir, el AFIP tiene que cobrar cuando vos, tiene que reclamar cuando vos cobras sin factura, nada más. Gracias, Claro. Conta. Bueno, ahora sí, disculpen, ya estamos en cierre y queda una pregunta más. Y volviendo al tema, Laura Colucci, contigo cerramos, ¿sí? Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi consulta era porque, bueno, cuando hizo la explicación el contador acerca de la registración de los contratos, veíamos ahí en el título que ahí se ingresaba para registrarlo o modificarlo. Pero ¿qué pasa? Porque normalmente, y en muchos casos nos pasa, que los contratos no se cumplen, es decir, el inquilino se va antes de tiempo por determinados motivos. ¿Cómo hago para dar de baja ese contrato que no se cumplió? No vi cómo avanzar en los pasos, digamos, ¿qué hago? Mirá, no está previsto que vos lo des de baja porque a los 6 meses te rescindió el contrato. Queda, cuando hagas otro nuevo, volverás a declarar y automáticamente en la base de datos del fisco entenderá lo que ha sucedido. Te repito, el fisco lo que está haciendo es recabando información para posteriormente hacer cruce sistémico y detectar ese universo evasor, sobre todo con respecto a la locación de inmuebles. No sé qué Está opinas. bien, pero me ha pasado a veces que, por ejemplo, hice un contrato, el inquilino estuvo 6 meses, supongamos se fue, y el dueño decidió no alquilarlo más, o quedó cerrado 6 meses más. ¿Y que el fisco va a pensar que no están facturando? No, tendrás un acuerdo de desocupación firmado para en caso de una fiscalización poder avalar que se rescindió ese contrato. No he visto bajo ningún punto de vista la posibilidad de eliminarlo. Ojo, tal vez exista, que puede suceder, que viste que dije presentar y había la opción de descargar. Puede que después en las consultas de presentaciones te permita hacer algo, pero yo entiendo que no lo permitirá de eliminarlo. Pero como te digo, esto es un cruce sistémico. Si te detectan con de demostrar que hay un acuerdo de desocupación, entiendo que resolverás tu problema siempre y cuando sea ese el único y no exista otro problema mayor. No sé qué opinas, Héctor. Coincido plenamente, Felipe, es así. En definitiva, el fisco, en cierta manera, lo que está buscando es generar facturación, digamos, y si el contrato ha perdido vigencia, la facturación no se va a concretar. Y si el fisco reclamara eventualmente por qué no se factura, se puede acreditar la rescisión del contrato tranquilamente como comprobante de pago, ¿cierto? Vale decir, sí, es como dice Felipe totalmente, o sea, comparto plenamente la opinión de mi colega. No, para cerrar tu idea, no te digo que no. Entiendo que no se puede. Vamos a ver con el día a día, con el uso del sistema y las modificaciones que se genera con el feedback entre la AFIP y los contribuyentes, pueden suceder y contemplar esta situación. En la norma no está especificada. Antes que nada, para terminar, me ha quedado algo en el tintero que habían consultado y lo había leído, que era un comentario de Ignacio Torres que decía: hola, básicamente, si se judicializa el contrato, no tendrá consecuencia el no informar el contrato, como el timbrado del mismo. Perfecto. Toda decisión tiene consecuencias. Entonces, a partir de ahí, si ustedes deciden trabajar y tener un cliente que no tenga la propiedad facturada y ustedes facturan por cuenta y orden de él, pueden sufrir lo que han sufrido los colegas que han sufrido una inspección porque lo han tomado como ingresos propios. O millones de cosas. Toman y no hacen las facturas correspondientes o lo que fuera. Pero en este caso, si se judicializa el contrato, la consecuencia va a ser probablemente que te detecten que no lo estaba facturando. La consecuencia va a ser tal vez que el locador ni siquiera quiera judicializarlo para evitar ese daño o lo que fuera. Pueden pasar un montón de cosas. De nuevo, en conclusión, traten ustedes de actuar como profesionales, corredores inmobiliarios. Felipe, se desactivó el audio.
¿Qué hora? No, recién 2 segundos. Traten bueno, de actuar. Traten de actuar ustedes como corredores inmobiliarios sin meterse por ahí tal vez en solucionar la parte legal, fiscal de los clientes, porque nos va a generar conflicto, nos pasa muchas veces a nosotros. Por eso. Bueno, Felipe Azar, Héctor Ruiz, el conta del Colegio de Corredores, y Jorge Sena como moderadores, muchísimas gracias. Desde luego, y un poco se iba reflejando en el chat, esto, como todas este tipo de implementaciones, genera y empieza a crear muchísima casuística que desde luego habrá que ir atendiendo en el día a día, y que seguramente de acá a un tiempo podemos hacer otro tipo de abordaje también, y que cuando ya esté en funcionamiento veremos también un poco de lo que se ha charlado acá, no solo las pretensiones, la intencionalidad y por dónde viene esta norma, sino también cómo va a causar efecto y cómo va a estar ya en vigencia. Así que seguramente volvemos a encontrarnos en un espacio parecido. Felipe, muchísimas gracias por tu enorme predisposición, por el material preparado. Saludos a todos y agradecimientos felicitaciones fundamentalmente por haber participado activamente de este encuentro. Se viene desde acá en adelante una serie de encuentros de capacitación. La agenda que hemos tenido el año pasado la queremos sostener y repetir y potenciar. En breve, para todos los CPI, estamos en la puerta de lanzar un proyecto también muy importante, muy interesante, que pronto se van a poder informar. Buenas tardes a todos, nos vemos en la próxima oportunidad. Adiós. Gracias. Gracias. Andrés.